la gente a la presencia de Dios. Porque a veces somos más interesados nosotros en que la gente cambie y se sume que la gente misma. Entonces, por más que uno lo tenga, le hable, le esté, le dé célula, le ore, le unja, ¿cuánto les pasó? Le imparta, lo abrace, lo ame. Si no está en el corazón, si Dios no enciende ese fuego, nosotros podemos de alguna manera influenciarlos, animarlos, desafiarlos, y ser de ejemplo, pero si no enciende el Espíritu Santo el fuego, todo lo demás, no digo que no sirve, pero se van a seguir quedando en su ar. Hay algo que tiene que nacer desde lo espiritual. A ver, yo le daría un análisis en esta pregunta que vos hiciste. Primero, que hay un cambio cultural muy grande y muy rápido. Cuando digo esto, digo, a ver, primero que se da un cambio cultural a nivel sociedad toda. A eso se le agrega el avance tecnológico y esta cuestión de redes sociales con una información rápida, acotada y precisa en algunos temas. Por otro lado, se da esta cuestión de la pandemia, que generó cambios también muy importantes a nivel cultural, y a eso ahora se suma la inteligencia artificial, que hace que también en este sentido la gente tiene una accesibilidad a una información rápida y con poco esfuerzo. Entonces esto hace que la gente en realidad va y recurre a el interés particular y podríamos decir preciso de algo que necesitan, una respuesta que pueda obtener, pero que no demande demasiado esfuerzo de sí. A ver, para dar un ejemplo concreto de lo que estoy diciendo. Nosotros íbamos a la escuela y la maestra te daba un trabajo práctico y vos tenías que salir de tu casa, ir a una biblioteca, buscar entre todos los libros que había, entre todos los anaqueles. Si era buena la biblioteca, podías tener buena información. Si era mala, tenías que buscarla, tenías que sacar la fotocopia, escribir en tu propio cuaderno qué era y responder lo que el profesor te pedía. Hoy vas a ChatGPT, pones el tema, tenés ahí y encima ChatGPT te da 2 y hasta 3 opciones de respuesta. Y para los que estamos en la educación, que los chicos sepan, también podemos saber si, ¿no?, cuando los pibes ponen escribime esto en lenguaje humano, ¿no? Entonces te lo traduce en un lenguaje para que no pueda ser captado por quien corrige de alguna manera. Igualmente, echa la ley, echa la trampa. También hay programas que pueden detectar si hay un copy-paste de inteligencia artificial o que está en lenguaje de inteligencia artificial. Que cuando los profesores detectamos esos trabajos, directamente no solamente que se desaprueban, sino también que llevan una sanción académica por plagio. Entonces, pero digo, esto en la vida diaria, cotidiana, es así. A vos te daban un estudio médico, tenías que ir volver al especialista que leyera el estudio y te dijera qué es lo que te estaba pasando. Hoy la gente sale del laboratorio, abre el sobre, googlea y pone en las palabras que tiene, y entonces vas en el viaje en colectivo o en el auto pensando que te vas a morir, ¿o no? Porque Google siempre lo que te pone es los peores pronósticos, ¿no? Y dice, consúltelo con el médico, pero opción 1, opción 2, la tasa de mortalidad, bla, 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 bla. Y entonces llegas llorando a tu casa, voy a morirme, y en realidad no es tan así. Digo, esto es lo que está ocurriendo. Hay un cambio cultural, una accesibilidad a la información, y eso también afecta a la iglesia. La iglesia en todo sentido, en redes sociales, en esta cuestión de que antes vos escuchabas a tu pastor, para escuchar otras verdades tenías que visitar otras iglesias, ir a otros institutos, ir a otros lugares. Hoy en redes escuchás 850 predicadores en un pase así de reels, y uno te dice, no, que a ustedes les pasará. Tenés a alguien que te habla y te dice, todos estos alimentos no debes comer. 2 reels más adelante, estos alimentos son los que se pueden comer. Y vos decís, ¿lo como o no lo como? O sea, ¿no? Hay uno que te dice, no coma frutas porque la fruta es saludable. 2 reels después, no coma fruta que tiene demasiada azúcar y no se puede con el azúcar, la fructuosa. Bueno,
Entonces uno no sabe qué hacer, si lo hace, si no lo hace. Y esto ha traído también mucha confusión a la iglesia, porque esto trasciende. Hoy el pastoreo que uno puede hacer de la gente, uno cree que es de la propia gente, en realidad no es así. Toda esta gente que está sentada acá también te escucha a vos, me escucha a mí, pero escucha a un montón de otros que están en redes, que en realidad quién dice o quién tiene la verdad. En una sociedad posmoderna donde hay mucho relativismo. Ese relativismo es quién tiene la verdad o quién dice la verdad. Entonces hay como una gran confusión generalizada, que esto afecta mucho más también a las generaciones más jóvenes, que también, digamos, y lo digo en este sentido, son con menos lectura, menos experiencia vivida, menos realidad compartida de que, qué sé yo, que también estos cambios culturales se dan y lo vivirán ustedes en su casa. Nosotros lo hemos vivido en un momento con nuestras hijas. Si no hay fiambre en la heladera, no comen. Porque no van a comprar. Prefieren no comer porque tengo que salir a comprar. Pero si yo voy a la vuelta y compro y traigo, hay merienda. ¿Se dan cuenta? Perdón, ahora piden en la esquina por Rappi. Por Rappi para que traiga fiambre. Para no ir a la esquina. Por eso digo, todo está hecho para generar practicidad, rapidez, facilitarnos la vida, pero eso también ha llevado a que todo eso se traduzca en las otras acciones cotidianas, en la elaboración de un trabajo práctico para una escuela, en el liderazgo, en lo que implica el compromiso en la iglesia. Entonces, estamos atravesados por esto cultural que también afecta en la vida de la iglesia. Entonces, ¿para qué voy a tener un líder? Pongo en ChatGPT cómo solucionar el problema matrimonial y la inteligencia artificial me tira los 10 consejos y si le pongo, poneme base bíblica, tengo hasta la palabra de Dios ahí. Entonces, ¿para qué voy a pedir una charla que me expone con mi líder? No estoy dando ideas. ¿Para qué me voy a exponer con mi líder a contarle lo que nos pasa? Es que cabezas gachas mirando el celular, me preocupa. Pero es una gran realidad que estamos viviendo. Entonces, hoy lo que hacemos nosotros como pastores, que a veces la gente no entiende o no comprende, es realmente tenemos un compromiso de esta transmisión de lo que Dios quiere para la vida de las personas. No podemos darle esa responsabilidad a ningún instrumento, ni tecnológico, ni podríamos decir no humano. Digo, porque estaríamos quitando lo más importante, que es, yo dudo que la inteligencia artificial pueda tener una inspiración divina, dudo que pueda ser un instrumento del Espíritu Santo, dudo en el sentido de que en realidad no lo afirmo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque necesitamos discernir eso para poder ser efectivos también en los resultados. Entonces, el hecho de acceder a una información no significa que estoy ni preparado ni capacitado para poder digerirla, ni tampoco para poder llevarla a cabo. Y noto que es esto lo que está ocurriendo. A veces lo que estamos permanentemente buscando es eso, información, pero no hay un compromiso propio a trasladar esa información a la acción. Bueno, hoy tocaron otro tema. Hoy tocaron otro tema que también es importante abordarlo. En este afán, creo yo, justamente los cambios culturales que estamos viviendo, hay iglesias muy grandes, con líderes influyentes, reconocidos, con trayectoria inclusive, que en algún momento como que están pegando un volantazo en el mensaje, donde sacan la palabra pecado, la quieren minimizar como un error, una equivocación, o bueno, hay que comprender que la persona está lidiando con esto, y decimos vení tal como sos a la iglesia. Y hasta ahí nos quedamos. O sea, está habiendo un volantazo en algunas iglesias donde se está como tolerando o aceptando que la persona llegue, acepte a Cristo como Salvador y se terminó. La parte de aceptarlo como Señor no se está abordando, para no incomodar a la gente en la confrontación de cosas que debe cambiar, porque son pecado, pero también para poder explotar el máximo potencial de la persona, ¿no? La vida eterna comienza acá, no comienza cuando nos morimos, tiene que haber una transformación. Y ahí está la misión de Jesús sobre hacer discípulos. Lo que yo veo o percibo, que en el afán de juntar más gente y tener más gente,
la doctrina se está volviendo cada vez más light y como ya la juventud en general no me escucha solo a mí, no se escucha solo a ustedes, sino que empieza a escuchar por YouTube o Instagram los riesgos de, pero si lo dijo fulano debe ser así, si lo dijo sultano entonces vamos a creer en esto. ¿Cómo nosotros, sin caer en la etiqueta de ser religioso, porque después te tildan de ser religioso, ¿no?, por predicar contra el pecado, la disciplina, el cambio de hábitos, ser más como Jesús, y como hablamos, el Señor recibía a todos como estaban, mujer, tus pecados son perdonados, pero ve y no peques más. A todos les decía lo mismo, ve y no peques más. ¿Cómo nosotros podemos combatir también el cambio cultural desde lo secular, pero también hay una batalla cultural dentro de la iglesia que puede confundir a nuestra gente y al fin y al cabo, como la gente se inclina hacia lo más cómodo, ahí empezamos a veces los líderes a decir, bueno, ¿hasta dónde entonces? ¿Hasta dónde entonces? Los valores, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Los valores bíblicos son los mismos de ayer, hoy y lo seguirán siendo. Entonces, la cultura puede cambiar, las formas pueden cambiar y no está mal, pero la palabra no cambia. Entonces, nosotros no podemos negociar el mensaje de la palabra. Predicar la mitad, estás cumpliendo la mitad de la misión. O sea, recibimos al pecador, abrazamos al pecador, sanamos al pecador, pero es esto. Hasta ahí está bien, pero falta otra parte. O sea, tu prédica está incompleta si vos no le predicás el cambio y la transformación. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Y no podemos hacer la obra del Espíritu Santo, pero sí podemos llevar a la gente al Espíritu Santo para que pueda ser transformada. Nosotros recibimos, nosotros secamos lágrimas, nosotros amamos, nosotros no discriminamos, pero hay una transformación que tiene que darse. Si no se da la transformación, el poder del Evangelio no está limitado, la persona limita el poder del Evangelio. El tema es que nosotros no demos lugar a ese mensaje y que la gente limite el poder del Evangelio, porque el Evangelio sana, el Evangelio es poder, el Evangelio es liberación, el Evangelio es transformación. Si no hay transformación, la pregunta sería, ¿hay salvación? Suena duro y el mensaje del Evangelio no tiene por qué caer bien a todos. El Señor era resistido, el mensaje del Señor era resistido. ¿Por qué tenemos que caer en que todo el mundo tiene que aceptar el mensaje? El mensaje viene a confrontar, la palabra es confrontación. Constantemente uno lee y me confronta. Entonces es animar a la gente a volverse a la palabra, porque cada vez cuando uno estudia la historia de la iglesia, ¿cuándo surgieron los avivamientos? Cuando la iglesia se volvió a la palabra, se nos conocía como el pueblo del libro. Hoy en la iglesia tenemos un analfabetismo bíblico, no se estudia la Biblia, no se aprende la Biblia. Entonces, llevar a la gente a estudiar la palabra, no solamente desde lo devocional, que es necesario, sino también a leer y a estudiar la Biblia, porque el Espíritu Santo habla a través de la palabra. Quiero conocer cómo piensa el Señor, voy a la palabra. ¿Cuál es la mente de Cristo? Está reflejada en la palabra. Entonces, aún nosotros, hay muchos líderes, vamos a la palabra de los devocionales, pero no desde el estudio sistemático de la Biblia. Y eso es tan necesario hoy día como lo fue siempre. Creo que tenemos como una gran confusión entre entender que Dios acepta nuestra condición, pero no nuestro estado. Y cuando digo esto, por esto, vení como sos, es parte de la verdad. Vení tal como sos es justamente que Jesús acepta nuestra condición, pero lo que Jesús quiere transformar es nuestro estado. Nosotros entendemos, si entra alguien que es borracho, no lo vamos a echar a la calle, aceptamos su condición. Es un hombre que tal vez está sufriendo, el alcoholismo es una adicción que lo está llevando a autodestruirse. Entiendo que es una condición, pero lo que Dios quiere es transformar su estado. Lo que quiere es que deje el alcohol, pero no simplemente porque el alcohol hace mal, sino por lo que Dios quiere hacer es sanar a esa persona a que pueda tener una vida en libertad, que no tenga una dependencia del alcohol, que no siga con esas acciones autodestructivas. Esto se lleva a todos los comportamientos humanos
que lo que desagradan a Dios se le llama pecado. Entonces, a veces hay también como un gran acentuamiento sobre algunos pecados, en realidad sobre todos los pecados. Ahora, ¿Dios nos acepta a nosotros tal cual somos? Sí, pero ¿quiere que nos quedemos en esa condición? No. Y esa es la otra parte. Porque cuando uno lee los evangelios y uno va pasando las páginas, uno va a ver que la gente llegó a Jesús en una condición, pero lo que Jesús hizo fue transformar su estado. Por eso Jesús les dice, tus pecados te son perdonados, acepto tu condición, ahora vete y no peques más, quiero cambiar tu estado. Y eso es lo que cuesta hoy que la gente acepte. Lo que yo quiero es que él acepte mi condición y mi estado por mi decisión. Y eso no se puede romper, no se puede. Sí. Esto es como, dar un pacto de fidelidad en el matrimonio y decir, pero a mí me gusta el poliamor. O sea, arrancaste -10. O sea, si vos pretendés que alguien te dé una fidelidad exclusiva, la otra persona lo que va a desear es una fidelidad exclusiva. Entonces digo, en esto es exactamente igual. O sea, si Dios plantea una relación de un vínculo de amor mutuo, lo que Dios espera es que yo retribuya ese amor que Él me da en un amor que Él quiere y anhela recibir de mí. Entonces yo no puedo establecer condiciones que rompen el pacto inicial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ese es el relativismo cultural que intenta adaptar también o hacer que la teología diga lo que no dice y tratar de generar esa aceptación que dice Laura en que todo el mundo venga, pero la realidad es, ¿qué tenemos dentro de una iglesia, una congregación? Por eso, plantearse muy bien qué es lo que queremos y deseamos como iglesia. Si nosotros queremos un rejunte de gente que venga a limpiar sus conciencias, prediquemos un evangelio relativo. Entonces vamos a tener a todos contentos. Todos. Dios me ama igual. Igual. Total. Dios me ama igual. Yo choreo, pero los domingos no. ¿No? Es como, yo soy corrupto, pero los domingos no. Yo, no sé, me drogo, pero los domingos no. No, pero peor, Ale, porque nosotros venimos de una iglesia, nos criamos en una iglesia muy legalista. Entonces, crecimos con un temor de Dios donde constantemente nos sentíamos indignos de Él. O sea, porque cualquier mal pensamiento ya era un pecado merecedor de que te vayas al infierno. Así crecimos nosotros. No sé si alguien me acompaña en esta historia. Y éramos una cucaracha, una rata inmunda. Cuanto más pobre, claro, más humilde. Bueno, ese es el otro extremo. Bueno, pero venimos de ahí. Ahora, los que venimos de esa época, a nosotros nos ha educado en el temor de Dios. Yo tengo temor de Dios. Tengo temor de Dios. Porque el pecado, alguien dice, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Sin embargo, si te morís en pecado, Dios no manda el pecado al infierno, manda al pecador. Pero con respecto a eso, el otro día leí un libro que hablaba... Pero déjame cerrar la idea, sí. Me siento fantino. Dale. Déjame cerrar la idea, para. Pero después vino toda la otra balanza, el otro lado. Salimos de ese legalismo donde sí es pecado, pero el Señor te ama igual. El Señor te comprende. Igual por esto no te vas a ir al infierno. Entonces, lo que una generación lo que una generación tolera, la siguiente abusa. Pero esto viene de antes, los fariseos. Ahora. Claro, pero es como que ahora hay un abuso de lo que... Dios está a mi servicio. Pero es cíclico. La iglesia está a mi servicio. Yo quiero orar y que me respondan. Dame la respuesta que yo quiero. Debe ser por todo esto que vos decías recién. Sí, pero ¿a dónde quiero ir con la pregunta, no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Ese equilibrio, salir del legalismo, pero tampoco caer en el liberalismo, ¿no? O libertinaje más que liberalismo. Porque ayer en la cena dijiste algo que a mí me encantó. Cuando tenemos cristianos de años en la iglesia que han pasado por todos los procesos, pero por alguna razón de pronto no lo ves más. Y cuando preguntás por ellos, volvieron al mundo, volvieron al pasado, hasta líderes. Entonces decimos, bueno, el evangelio no le funcionó. El evangelio, no, es que nunca vivieron el evangelio. Porque si el evangelio es transformación, si no fui transformado, la pregunta es, ¿viví el evangelio? Entonces, ¿cuál es el evangelio? Amor. El verdadero amor te transforma. Entonces lo que uno pretende, después de tantos años, ¿no?, que uno viene sirviendo al Señor, es orar y llevar a la gente a que tenga esa revelación y esa experiencia del amor de Dios. Yo creo que
ante eso la gente ya no tiene argumentos para levantar, porque es el amor de Jesús. Puede ser el amor de Jesús a través nuestro, a través de la iglesia, claro que sí, pero es ese encuentro fuerte con el amor de Jesús. Porque si no es esto, es una vida, como decís vos, de caretaje, de religión, pero en realidad tiene fecha de vencimiento. Y cuando vemos que venció, porque realmente no tuvo ese encuentro de amor con el Señor. Yo pienso de esa manera. Ayer hablábamos y te decía, el evangelio que da vida no puede matar tus cosas. Si hay cosas en vos que se están muriendo es porque no estás viviendo el evangelio. Y eso es claro. O sea, si tu matrimonio se está marchitando, hay un matrimonio que no está viviendo el evangelio. Porque el evangelio da vida. Y nosotros lo vemos. Cada fin de semana que predicamos, que viene alguien nuevo por primera vez, alguien que está viviendo una crisis matrimonial, lo que vemos es que ese matrimonio que le da lugar al poder de Dios, a la palabra de Dios y al evangelio, ese matrimonio es transformado. Sana, se restaura, se revivifica. Lo que no significa que no vayan a haber crisis. No, eso obviamente. Problemas. Digo, porque es un proceso, ¿no? Pero digo, el gran problema está en cuando, no sé, yo estoy en la iglesia, convivo en la iglesia, me relaciono, sirvo al Señor en la iglesia, vivo, creo una comunión con Dios en la iglesia, pero ¿qué pasa? Que lo mío se está muriendo. Entonces ahí es donde quizás lo que no está ocurriendo es que yo le esté permitiendo al evangelio permear, actuar sobre esto que necesitamos resolver. Hay gente que viene y no sé, hablo de nuestro caso, acá en Casa de Vida toda la gente vive muy bien, pero por ejemplo, alguien que viene y te dice, pastor, este matrimonio da para más, estamos viviendo situaciones difíciles, nos vamos a separar. ¿Cuánto hace que están viviendo esta crisis? 5 años. Pregunto, ¿en 5 años nosotros dónde estábamos? ¿En otra iglesia? ¿Nos fuimos 5 años de viaje? ¿Cómo hace que 5 años que está viviendo una crisis y nunca hablamos de la crisis? Es que no quisieron hablar de la crisis. Porque no pudieron hablar de la crisis, porque no tenían ganas de hablar de la crisis, porque no había interés en resolver la crisis. Entonces, no es que uno dice, venimos, cuando ya alguien viene y dice, ya decidimos separarnos, y la pregunta es, bueno, ¿y ahora? Ni Dios puede resolver esto. Pero no lo puede resolver porque ya hay una decisión instalada. Por eso digo, en esta cuestión de pensar de que el evangelio no tiene el poder para transformar, no. El evangelio siempre tiene poder para transformar. El problema es nosotros, nuestras decisiones, nuestros tiempos, nuestras formas. Por eso quería darte un ejemplo con respecto a esto. Digo, no sé, vamos a tomarlo, pobre, no está, gracias a Dios, no está el baterista. Pero por ejemplo, tenemos un baterista que toca todos los domingos. El baterista cayó sexualmente con su novia. La pregunta es, ¿no confiesa ese pecado porque en realidad tiene temor de no ser aceptado o porque no va a tocar más la batería? Entonces, a veces los pecados que tememos en nuestra vida no es por el efecto que tengan en nosotros, sino por las consecuencias de lo que podemos perder. Y eso es terrible. Porque no termina siendo convicción, no hay arrepentimiento. O sea, le temes a las consecuencias. Le tengo más miedo a la consecuencia que al acto en sí mismo. Entonces, en muchas cuestiones actuamos de esta manera. Entonces, sí, ahí es donde estamos igual complicados. Creo que hoy está yendo a un nivel más severo, donde antes la gente no confesaba su pecado por miedo a perder su lugar o su posición o su función en la iglesia, pero lo que nosotros estamos viendo es que no les importa ya. Y bueno, no toco más, bueno, no sirvo más, bueno, también. Entonces ya no es ni temor a Dios, ni temor a perder lo que tengo en el Señor. O sea, ¿hacia dónde vamos? A mí me ocupa esta mentalidad que estoy viendo en las nuevas generaciones. Pero ahí tenemos que ir a algo más profundo. La fe que vos decís tener, ¿es tan genuina como crees? La fe que yo profeso tener es tan genuina. ¿Como vos crees? ¿Y qué lo valida? Lo valida tus decisiones. Entonces te tengo que decir que no. Lo rejuzgué, ¿no? No, pero ahí está. A eso quiero llegar. Pero es así. A derribar las mentiras, decir, estoy viviendo un evangelio que en realidad no es está el bien, evangelio. pero ¿qué dice? Es religión.
Exacto. Pero ¿qué dice la sociedad? Opino pero no juzgo. Claro. Entonces no puedo decirte nada. Entonces yo sé que te estás estrellando, que te estás dando contra la pared, y entonces lo único que tengo que hacer es, pobre Andrés, voy a orar por él en silencio, a ver si Dios lo toca y se da cuenta de lo que está viviendo. Después estás destruido, roto, hecho pedazo, mal. Y digo, y esas son las condiciones hacia donde el mundo y la sociedad en la que vivimos nos está queriendo llevar. Exacto. Entonces nosotros tenemos que saber muy bien y estar atentos y alertas de qué es lo que debemos hacer y cuál es nuestro trabajo, ¿no? Es decir, y eso, como líderes, cómo influenciamos a las personas para justamente tener, como decían ustedes, esa experiencia con el Espíritu Santo, porque en casa ayunamos, oramos, tenemos oraciones en la madrugada, pero claro, es como que siempre sentís que falta algo más, que se desconectan, que cada tanto hay como que, bueno, ¿qué pasa? A las 5:30 nadie está orando, y hay como que de nuevo, ¿cómo hacemos nosotros para despertar y decir, no caigamos en esto, en hacer las cosas por rutina, como lo decían hoy, en venir y servir como un trabajo, como que voy y marco tarjeta, voy a la chamba, decimos acá, a chambear? Entonces, sino que realmente lo estoy haciendo porque estoy siendo parte, como decimos en casa, de edificar una iglesia grande, la iglesia más grande, como les dice el pastor, más bendecida y más relevante del país. Entonces, siempre constantemente estamos repasando y repitiendo eso, pero los líderes que se encuentran con las personas en su vida cotidiana, en la rutina, ¿cómo hacer para decirle, mira, además de toda tu rutina, lo más importante es la presencia de Dios? Pero darle algo claro, un tip, un seguimiento, hay que tener seguimiento, como decían ustedes, che, oraste, hiciste el devocional, pásame tu devocional, ¿cómo vas con esto? ¿Eso funciona? Nosotros no lo hacemos, no digo que esté mal hacerlo. Maxwell dice que lo más poderoso en la influencia es el ejemplo. Y yo coincido en eso del ejemplo. Te ven barrer, van a barrer. Te ven orar, van a orar. Te ven leer la palabra, van a leer la palabra. Además de que es un principio espiritual. Yo no puedo pedir a la gente que haga lo que yo no hago. Entonces, aunque yo no le cuente a la gente lo que estoy haciendo, espiritualmente lo transmito. No le cuento a la gente que me levanto a las 5 de la mañana a orar. Pero espiritualmente hay algo que se empieza a despertar. Entonces, el ejemplo para mí es fundamental. El ejemplo en santidad, el ejemplo en familia, el ejemplo en servicio, el ejemplo en el devocional. El ejemplo mueve. De lejos impresionás, pero de cerca, de lejos influís y de cerca, de lejos impresionás y de cerca influís. Influís con el ejemplo. Claro, pero ahí el reclamo de los líderes sobre todo los que están en primera línea y segunda línea es, pero si yo le doy el ejemplo y lo dan, ¿por qué el discípulo no continúa? Porque vos no lo haces para que el discípulo, primero lo haces por vos. Entonces, a mí me parece que hay que cambiar la motivación. No lo hago por ellos, lo hago por mí, por el Señor y por mi relación. Entonces, no estoy buscando obtener nada. Pienso que puede ser uno de los tips, ¿no? O sea, cambiar mi mirada. Es esto de sigo adelante y espiritualmente siembro y tener paciencia y perseverar. Es perseverar, no veo nada y sigo, no escucho nada y sigo. No importa, en algún momento eso se rompe. Creo que tiene que ver con procesos y esos procesos a veces llevan tiempo. Es decir, a veces en la medicina no se habla de enfermedades sino de enfermos. En la iglesia no tendríamos que hablar de pecadores sino de pecados. Y esos pecados dependen de cuán aferrados estén en las personas. Hay cosas que tienen un efecto más rápido en algunos y en otros un efecto más lento. Y esto es como los tratamientos. Vos a alguien le podés dar la misma medicación, algunos pacientes evolucionan mucho más rápido, otros evolucionan mucho más lento. Entonces, a veces son tiempos de maduración que hay que respetar y hay que tener, porque en realidad en un árbol todas las naranjas no maduran al mismo tiempo. Entonces, cuando vos ves en una iglesia, no todos los creyentes maduran de la misma manera ni en el mismo tiempo. Entonces tenés creyentes que maduran rápido, tenés un tipo que, no sé, Dios lo tocó, estaba acá en el recarga, fue tocado por Dios y se pone las pilas y arrancó tú. Y el es lo que va a pasar con todos. Aleluya.
Y entendió y sí, estaba paveando, bueno, Dios me clarificó la mente, pum, me pongo las pilas, arranco porque ya vengo con este letargo y voy para adelante. Y está el otro que dice, no sé, yo estoy viendo, ¿viste? Como todo lindo, pero bueno, no sé. Después llevarlo a la práctica, como que me cuesta todo arriba, bla, bla, bla. Pero fue el mismo tiempo de administración, podríamos decir, fue la misma endovenosa, fue la misma inyección, pero hay gente que tiene un proceso más rápido. Hay gente que tiene un proceso más lento y hay gente que nunca tiene un proceso. Digo, y que también, pero te das cuenta, porque después te das cuenta en el resultado de la propia vida. Entonces digo, a ver, es feo ser autorreferencial, porque a mí nunca me gusta ser autorreferencial, pero digo, si algo Dios ha hecho en mi vida es porque en los momentos en que Dios quiso hacer algo yo estuve ahí. ¿Me explico? Entonces, no sé, había un campamento, yo estaba ahí. Había un retiro, yo estaba ahí. Había un encuentro, yo estaba ahí. Entonces digo, ¿hay mucho de Dios y de que Dios se lleva la gloria? Sí, todo. Pero yo estaba ahí. Entonces digo, hay cosas que hacen la diferencia, ¿viste? Vos podés ver un partido en la televisión y gritar los goles de tu casa, no te escucha más que vos, pero cuando vos estás en un estadio y están jugando el partido y gritás los goles, vamos a ver si no suena cuando gritamos todos. Entonces digo, a veces es el estar, es el permanecer. Para mí, a ver, ser iglesia es esto, es la comunión, es el estar con los hermanos, el estar juntos. Verlo por internet es como decir, no, estuvo linda la reunión, pero es ser iglesia. Y ahí te podría decir que también en muchos pastores, quizás durante la pandemia cometieron el error de hablar y de decir que la conexión online era iglesia. Y la conexión online es solamente estar en un culto, eso no es iglesia. La iglesia es esto, la iglesia es ir vamos juntos, la iglesia es, pará, ¿qué te pasa vos que no me saludaste? ¿Que te agrandaste como alpargata de gaucho? ¿Qué te pasa? Saludame porque en realidad es esto, es comunión, es fricción, es aguantarme el hermano que es pelado, el que tiene la barba larga y me da un beso y siento así todo el estofado. Es eso, digo, es esa vinculación, es servir con el que piensa igual que yo y el que piensa diferente, el que le gustan los colores fuertes y el que le gustan los colores pasteles. Y es eso la iglesia es esa comunión, pero digo, es eso. Muy bueno. Nos quedan unos 12 minutos. Vos sos Fantino, así que podés resumir. Sí. Muy bueno eso que dijiste. No, chame, lo último. Nosotros hoy somos una iglesia local, una sola iglesia. Una iglesia sede central, gracias a Dios, de rápido crecimiento para ser tan joven. Vamos a cumplir recién 8 años. Por la gracia de Dios estamos pasando las 800 personas. Llega un momento donde el crecimiento ya no se va a poder concentrar más. Vamos a empezar a expandirnos. Entonces, algo que venimos hablándole a la iglesia es justamente de que van a venir nuevos desafíos. Ahora estamos con el desafío de conquistar nuestra casa propia. Estamos creyendo al Señor para eso, nos estamos movilizando para poder hacerlo. Pero en algún momento vamos a empezar a movernos, a abrir sedes. Catedral de la Fe. Cuéntenos un poco la historia resumida pero con detalles. ¿Cómo nace Catedral de la Fe, que hoy es una iglesia que tiene más de 30.000 miembros? Y más o menos, sí. Más de 30.000 miembros, donde con todas las sedes o extensiones, como llaman ustedes, que son 17 extensiones. La mayoría en Argentina, otras pues nos contarán, que arrancó en el 2008 la fase de expandirse, ¿no? Pero la iglesia nació ¿en qué año? En el 84. 84, con el pastor Osvaldo, predicando en una plaza. Y de ahí después vino el avivamiento y la iglesia creció. Cuéntenos su experiencia, cuéntenos como testigos de cómo ustedes llegaron a Catedral, su proceso como líderes, después como pastores, el liderar 500 células. Sí, pero concreto, los pastores Quiroga, siendo líderes de la primera línea, llegaban a tener 500 células, o estaban por llegar a 500 y de pronto se cayó un montón, y cómo las recuperaron. Todo eso que nosotros admiramos de ustedes. Y hoy están pastoreando la iglesia más grande de Lanús. Argentina, vieron lo que es, Buenos Aires es como un país. Entonces, no solo la provincia, Buenos Aires o lo que es la ciudad, hay sectores que son muy grandes, que tienen el tamaño de todo Uruguay más o menos. Entonces, ¿cómo fue la historia? ¿Y qué cosas, detalles ustedes pueden contar para llegar de Catedral de la Fe, de esa primera reunión en la plaza, a hoy ser una iglesia que celebró en el Estadio Ferro,
juntando 25.000 narices, no orejas, ¿verdad? Y yo lo vimos en línea con la pastora, y ser parte con los pastores Carníbal de escribir esa historia tan increíble. Vos que tenés poder de síntesis. A ver, te cuento nosotros. Nosotros nos convertimos a los 15 años y tuvimos un llamado de Dios fuerte, nos fuimos a preparar al Instituto Bíblico, no estábamos en Catedral de la Fe. Nuestro pastor se va de misionero a España en el año 89, 88 iba a ser. No, 89. La iglesia donde nosotros estábamos sufre una crisis por todo eso y empezó todo el mover del Espíritu Santo. El Señor nos llenó, nos tocó, pero el pastor que quedó era reacio a todo eso. Bueno, hasta que tuvimos que tomar una decisión consultada con director de Instituto Bíblico, pero muy celosos nosotros de la iglesia. Y bueno, ya era algo insostenible y corrimos por nuestra vida. Esa fue así literal y llegamos a Catedral de la Fe. Hace 30 años atrás, 31 va a ser este año. O sea, no nos movimos de ahí. Y ahí llegábamos. Yo ya teníamos a Micaela y vos estabas ya dando clase en el Instituto Bíblico. Teníamos ese llamado y pasamos a una iglesia que tenía 1.200 personas, 1.500 tenía Catedral de la Fe. Nosotros veníamos de una iglesia que el anterior pastor, el nuestro, teníamos ya 200 para los años 80 y pico. Era enorme la iglesia. Y pasó de 80 a quedarse, de 200 pasó a quedarse como 30, 40 personas. Porque claro... Nosotros fuimos los que antes que se apagara la luz, estuvimos ahí. Claro. Esa es otra historia, pero no importa. Entonces llegábamos... Esa es una triste historia. Claro. Del líder de jóvenes, todo a ser uno más en medio de 1.500. Y algo que nos llamó la atención a nosotros fue que nosotros le pedimos una entrevista al pastor nuevo que había quedado y nos dio 2 meses, dentro de 2 meses, una iglesia de 40. Mis papás se congregaban en catedral, entonces pedimos a través de la secretaria una entrevista con el pastor Osvaldo. Para el que le pedimos el domingo, el miércoles teníamos la entrevista. ¿Cómo podía ser que una iglesia de 1.500 al miércoles encima alguien que no era de su congregación? Bueno, eso nos llamó la atención. ¿Por qué les voy contando este detalle? Porque eso es lo que replicamos. No es cuestión de tener gente. O sea, ustedes van a ver al pastor Osvaldo hoy con todas las iglesias en extensión, lo que el Señor utiliza, el referente que es, pero él sigue siendo la misma persona. No lo cambió. Hay llegada al pastor. Y es lo que nosotros necesitamos no perder, estar entre la gente. Todo eso fue creciendo. Empezamos a trabajar con las células y de 1.500 terminamos para el año 2000, sería, más o menos, 2000, 2001, con 20.000 personas en el mismo lugar. Eso era a través de células. Bueno, fuimos ungidos como pastores ahí, después empezó otra etapa de la iglesia. Por un montón de situaciones, la gente venía de muy lejos, 3 horas de viaje, de ida, 3 de vuelta, para quedarse 2 horas en un culto. Entonces, Buenos Aires es muy extenso, no solamente la capital, sino todo lo que es el Gran Buenos Aires. Como hay mucha gente que viene del Gran Buenos Aires a trabajar a la capital, hay mucha gente que se congrega en la capital y luego que termina de congregarse en la capital se vuelve a su lugar a dormir, digamos. Es casi, podríamos decir, son casas dormitorio, porque en realidad la gente está casi todo el día fuera de su casa, entonces vuelve a dormir. Y la realidad de Catedral era que era una iglesia en la ciudad de Buenos Aires, pero con mucha gente de fuera de la ciudad. Que caminaba cuadras para tomar el bus, después el tren, después otro bus y llegar a la iglesia. A Sí, hasta como 3 horas. 3 horas de viaje. mantener eso en el tiempo, en algún momento iba a claudicar. De hecho, habían empezado ya a abandonar varias gente en el liderazgo, porque imagínense, no es que viajabas una vez a la semana para el culto, venías a una célula a recibir, una célula para dar, y venías al fin de semana a congregarte, sin contar que estés trabajando en la escuela de discipulado o en la escuela de vida. No se quejen nunca más ustedes, ¿eh? Claro. Entonces eso empezó a resentirse, a notarse. Y bueno... Y gente muy buena, muy buenos sí. líderes, pero que se encontraban con la imposibilidad limitaciones, porque de poder tenían estar chicos. por las distancias. Y económicamente lo que implicaba el gasto económico, tomarte todos esos colectivos de ida y de vuelta, los boletos
a más distancia, más precio, no era lo mismo que en Capital. Capital Federal tiene crisis habitacional, porque en horarios pico llega a los 3 millones de personas. Entonces, es para que se den cuenta, mucha gente venía a trabajar y ya se quedaba en la capital para la iglesia. Y después regresaba y llegaban re tarde a la casa, ¿no? Son 3 millones de habitantes de la capital y cuando viene la gente del conurbano a trabajar a la capital son 7 millones de personas simultáneamente en la capital. Entonces es una cosa, hay gente por todas partes. Después de la pandemia Cuenten, eso se resolvió por un favor, poquito. antes de eso cuenten cuando ustedes eran líderes de primera línea y tenían como meta abrir 500 células. Claro, Sí. nosotros Y se les caen de golpe ¿cuántas? empezamos, nosotros empezamos en nuestra casa, Sí, eso. en el living de nuestra casa, empezamos con 10 sillas blancas que teníamos de plástico que habíamos pedido a la iglesia para comenzar nuestra célula. Así fue como, y Jorgito, que es el chico que estuvimos hablando, Hace 30 años. hace 30 años atrás. Y empezamos con él, que fue nuestro primer discípulo, y luego esa célula comenzó a crecer, pasaron como 5 meses, 6 meses y éramos como 40 ya y un inodoro. Porque claro, no menor. había mucha gente que venía del trabajo, que venía a nuestra célula, que era nuestra casa, y había gente por todas partes. En un momento nos tuvimos que dividir porque no entrábamos en el lugar, entonces yo me iba con los hombres al dormitorio, me sentaba en la cama y tenía todos los hombres alrededor de la cama, y Laura estaba en la cocina con todas las mujeres. Era una multitud de gente y a veces había cola en el baño desde el principio de la célula hasta el final, porque claro, era un inodoro para toda esta gente que venía de trabajar, de viajar y demás. Empezamos a crecer, después de esos 6 meses llegamos a ser como 40 personas y ahí fue nuestra primera multiplicación, que se dividió. Jorge, que era nuestro primer discípulo, tomó un grupo de esa gente que nosotros liderábamos y nosotros nos quedamos con otra parte. Y así empezamos como a multiplicarnos. Para el año 2004, que hicimos la primera convención en el Luna Park, que es un estadio muy significativo de la ciudad, nosotros estábamos casi a punto de tener 500 células, pero la realidad es que en esa movida hubo un montón de líderes que fluctuaron y ese 2004 no llegamos a las 500. ¿Pero por qué fluctuaron? Porque para poder entender que nuestro trabajo es espiritual, podemos tener muy clara la visión. La misión es para todos la misma, todos somos llamados a ser discípulos. Ahora, el cómo lo hacemos, que es la visión, varía según la gracia y el llamado de Dios que nos dé a cada uno. Nuestra tarea es espiritual. Uno de nuestros líderes directos empezó con una relación de adulterio y a partir de ahí se empieza a caer él, que tenía un montón de líderes, y cuando nosotros bajamos para atender esa célula, todos sus líderes, ¿sí?, hombres y mujeres, estaban todos en adulterio. ¿Se dan cuenta? Y los discípulos de esos líderes también vivían en adulterio. Ahora, no es que se pararon con tiza y pizarrón y enseñaron, vamos a adulterar todo. No. Es Pero una transmisión lo espiritual. se transmite. Se transmite. La responsabilidad del líder. Exacto. Entender de que es una responsabilidad espiritual, que las cosas que yo tolero van a bajar aunque nadie se lo vea. Y que en algún momento Dios las va a sacar a luz. Eso es como, viste, venir rápido a un baño en un bar y abrir la puerta y te encontrás con lo que dejó el anterior. Bueno, fue así. Llegamos a bajar a nuestro líder y nos encontramos con todo Muy eso. ilustrativo. Era un desastre. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Ponernos los guantes y empezar a limpiar. Y hubo que limpiar, y ese trabajo de limpiar, de volver a sostener, de volver a charlar, de volver a tratar, todo eso es como, viste, estar en la sala de urgencia de un hospital donde estás todo lleno de sangre. Entonces, viste, cuando el pastor te dice, bueno, vamos a irlo como el pastor. No, ahora estoy operando, ahora estoy, era otro momento. Y eso, o sea, es un golpe anímico, espiritual, Siempre. desgastante. ¿Cómo se volvieron a levantar? Porque llegaron a la meta, la pasaron. Porque lo que pasa es que después que estás tanto tiempo haciendo la obra del Señor, sin querer queriendo, empezás a profesionalizar el trabajo. Eso me gusta. Entonces, ahí es donde vos tenés que volver y decir, no, a ver, esto ya lo sé hacer las charlas en cuanto sé esto, sé aquello, sé lo primero, el segundo, tercero. Pero ¿y Dios? Todo mi trabajo tiene que estar sustentado en la presencia, en la oración, en la santidad. Entonces, fue un volver otra vez, un llamado de ¿Se cuestionaron atención. ustedes?
Eso, Sí, aflojar esa pero parte. no por lo que hizo el líder, sino porque, prestar un poquito, direccionar más a la búsqueda del Señor, direccionar más a la presencia y no tanto al método, a la técnica, que es ahí Y finito. algo en eso, que siempre lo hablo, digo, vos tenés un creyente de iglesia, es infiel en su matrimonio, destruye un matrimonio. Vos en la iglesia tenés un líder que es infiel en su matrimonio, destruye un matrimonio y destruye a la comunidad a la que lideraba. Entonces, es muy... Porque esta cuestión de que uno dice, porque a mí me pasa, a veces cuando estoy hablando con los líderes me dice, bueno, pero mis decisiones son mis decisiones. No. Cuando uno está llevando adelante un liderazgo, todas tus decisiones dejaron de ser individuales. Porque asumiste una responsabilidad comunitaria. Entonces, cuando vos te encontrás con un matrimonio que hubo infidelidad, hubo adulterio, hubo mentiras, hubo engaño, tenés que ir a atender después y no hay nada más duro, a mí como pastor, esto es algo personal, no hay nada más duro para mí que tener que mirar a los discípulos de un líder que cayó y decirles que no va a estar más. Es lo más doloroso que me puede pasar en la vida. Tener que mirarles y decirles, ¿vieron a quienes ustedes admiraban? Bueno, no está más. Y es lo más duro porque vos ves sufrir a la gente. Los ves sufrir, los ves llorar, los ves que lo buscan y no está. Es tristísimo. Para mí es uno de los dolores más grandes que tengo como pastor. Quizás hay muchas cosas que, uno le pone el pecho y va para adelante, y qué me importa, y el diablo, y Satanás, vení, te doy una trompada, pero eso me parte el alma. Entonces digo... Y no porque uno no quiera restaurar, porque hemos tenido casos en donde uno se arrepiente, pide perdón, y uno lo restaura y lo cubre, como enseña la palabra, ¿no? Y aún uno cree, yo creo particularmente, que pueden llegar a alcanzar aún cosas más grandes que se hubiera seguido como estaba. Sino porque llega al punto que ni siquiera está el remordimiento, o sea, ya es totalmente ajeno a él todo lo de Dios, porque decide eso, ¿no? Pero siempre tiene que estar el corazón para restaurar, pero lo duro y tremendo es cuando no están dispuestos, no quieren. Pero ustedes han demostrado resiliencia, porque también uno duele al discípulo que tanto amó, invirtió tiempo, fuerzas, dinero, fracasa, también te afecta a lo que vos venís edificando. Sin embargo, te levantás de nuevo porque la misión no para. Es que es así. La misión tiene que seguir. Y ahí voy y termino. La iglesia es eterna. Claro. O sea, y es la obra de pueden Dios. venir, se pueden ir, pero la iglesia, Dios la plantó para que se quede y va a seguir, independientemente de quién vaya y se quede. Y ahí fue cuando al año siguiente, sí, llegamos a la meta, llegamos a esas 500 células, fuimos ungidos como pastores, que el pastorado en nosotros fue el resultado de un trabajo, no fue el inicio de un trabajo. A veces la gente está esperando el ungimiento para empezar. No. En realidad la iglesia reconoció lo que nosotros ya hacíamos en el anonimato más profundo. Ahí entre las cabecitas estábamos nosotros, simplemente con un grupo de gente que creía en ese llamado de Dios y que estaba dispuesto con nosotros. Y nosotros le decíamos a nuestros líderes, tenemos que tirar la pared. Y tiramos la pared. Y fue así. Hasta que en el 2009 llega una nueva etapa. Y Dios nos empieza a hablar de que teníamos que irnos. Y esa fue otra etapa de dolor para nosotros. Ay, estoy re sensible, ¿qué me pasa? Hay pañuelos ahí. Fue otra etapa de dolor porque con los que habíamos soñado nos teníamos que ir. Y el llamado sabíamos que nos involucraba a nosotros nada más, que no tenía que ver con ellos, que el amor hacia nosotros no iba a ser suficiente para continuar con lo que Dios nos estaba pidiendo. Y nosotros nos íbamos a una ciudad en el conurbano, a 1 hora de viaje. En auto, en colectivo eran 1 hora y media, 2 horas. Y muchos de nuestros discípulos decían, no me importa, nosotros no vamos con ustedes, los amamos a ustedes. Y nosotros le decíamos, no, porque el amor hacia nosotros no te va a alcanzar para estar donde nosotros estemos. Y muchos quedaron en la iglesia. Y por otro lado era un llamado a abrir una nueva iglesia. De cero.
Abrieron de De cero, cero. yo fui Exacto. testigo. Distinto es, voy, abro, pero la mitad de la congregación viene conmigo. No por división, sino porque me están mandando. Eso no es abrir una nueva iglesia. Eso es, se mudaron. O rejunto gente de otra iglesia, le Claro, hago la cabeza no. y abro de Y, golpe. y tampoco era que, no sé, como Casa Vida, dice, vamos a abrir una iglesia, y entonces alquilaban ya un local, tenías todo. Después, nosotros íbamos y no teníamos nada. No es que Catedral nos dijo, tomen la plata para alquilar un lugar. Reciban. O sea, Dios te habló, Dios les habló, nosotros los enviamos en el nombre de Jesús. Y eso fue la fe. Y salimos, ¿y qué hicimos? Volvimos con 10 sillas blancas, como al principio, y empezamos con un grupo y comenzamos a liderar de nuevo. Y en un momento, perdón el tiempo, pero en un momento me acuerdo estaba predicando en Lanús, en uno de nuestros primeros cultos. Y claro, yo estaba acostumbrado a predicar en la iglesia central, 2.500 personas, 3 cultos teníamos, a las 4, a las 6 y a las 8. Y yo predicaba en los 3 cultos, 2.500 personas entraban, se iban, 2.500 nuevas entraban, se iban, 2.500 entraban. Auditorio top. Claro, entonces vos decís, estoy en el mejor momento de mi ministerio. Gloria a Dios, qué impresionante, cómo Dios nos está usando, qué tremendo. Y Dios me lleva a Lanús y uno de los primeros domingos estaba predicando, estoy predicando a 30 personas. Y entonces estoy predicando y tenía 30 personas y yo digo, hice un mal negocio. O sea, yo vengo acá a una ciudad, no vivo, no tengo nadie acá, no tengo familia, no tengo nada. Y estoy predicando a 30. ¿Estamos creciendo? Y Dios me habló y me dijo, predicarle a los 30 como que le predicabas a los 2.500. Y empezamos a predicarle a esos 30 que estaban ahí creyendo en lo que Dios nos había hablado y empezamos y la iglesia comenzó a crecer. Al año nos mudamos a un nuevo lugar. Al año de ese lugar, que teníamos lugar para 600 personas, alquilamos el lugar de al lado que se había desocupado y la iglesia ha estado en permanente crecimiento. Digo, si ustedes me dicen, Alejandro y María Laura son enviados a Montevideo, no. Son enviados a otro lugar. Bienvenidos. ¿Qué harían? Lo mismo que hicimos siempre. Excelente. Pondríamos 10 sillas blancas y arrancaríamos Excelente. creyéndole a Dios que lo puede hacer. Iglesia, para ir cerrando, está un poquito pasados, pero qué rico living. Podemos hacer la sesión 4 living. Pero algo que yo destaco de Catedral de la Fe y de los pastores Quiroga, que son los que más conocemos de cerca, es increíble ver cómo Catedral en Lanús, pero explotó, llegaron las 1.000 personas muy rápido, pero muy rápido, comenzando con un grupo pequeño. Entonces, yo me imagino lo que va a ser Casa de Vida teniendo el testimonio de Catedral de la Fe. Que la iglesia crezca hasta ser miles en la central y que el equipo que hoy son líderes de red, como fueron ustedes líderes de comunidad, mañana serán los pastores que se hagan abrir obras de cero, ¿verdad? Porque en realidad ustedes, como decías vos, pastor Alejandro, no era negocio irte a Lanús. ¿Qué sentido tiene cuando ya, después de tanto sacrificio, tener una plataforma, estar cómodo, disfrutar? Pero en lo que nos impulsa a nosotros no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere, que son las almas que aún siguen perdidas y necesitan una iglesia saludable como Catedral de la Fe. Amados, Catedral de la Fe es una iglesia enorme, es de las más grandes de Argentina y de las más influyentes sin dudas, sin dudas. En esa iglesia se sientan jugadores de fútbol de primera división. Ahí se congregaba Falcao con ustedes y Andemais, pero de ese calibre, ¿no? Va el gobernador de la ciudad, senadores, diputados, empresarios, pero también gente muy humilde. Y tienen la capacidad de poder ser una iglesia realmente para todos, que no cambió nunca su mensaje. Siempre han predicado de la santidad, de Cristo en el centro, de hacer discípulos. Y sobre todo, le decía ayer al pastor María Laura, ¿sabes que cuando buscamos canciones explícitas del Espíritu Santo, la iglesia que más canciones ha grabado el Espíritu Santo en América Latina ha sido Catedral de la Fe? Nosotros seguimos cantando las canciones viejas de Catedral de la Fe cuando tenemos servicio del Espíritu Santo y no pierden vigencia. Entonces, para nosotros, pastores Quiroga, es un honor tenerlos con nosotros. Ustedes no se imaginan cuánto
A nosotros nos han bendecido. Estamos muy sensibles hoy. Después nos dicen a nosotras. Porque, los amados, hombres también lloran. Se llama el living de hoy. Algo tenía la comida. amados, hay que preguntar la botella que tenía el vino. Cuando los pastores Quiroga vinieron con nosotros la primera vez, éramos una iglesia muy pequeñita, muy pequeñita. Y se tomaron el tiempo con la iglesia en Lanús, ya grande, con todas las responsabilidades que ellos tienen. Son doctores, máster, enseñan en el seminario, en el más importante de Sudamérica, que es el Río de la Plata. Y que vengan a tener un tiempo con nosotros. En aquel entonces, que no había nada, no se veía nada. Yo les decía, ustedes ni se imaginan todo lo que nos dejaron. Hoy esto es fruto de lo que ustedes hicieron con nosotros. Y estoy seguro que su visita va a ser un fruto aún más grande en los próximos años. Así que gracias. 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 Nos ponemos de pie. Bien. Quiero que se pueda poner de pie, cierre sus ojos. Y que este living, el cierre del living, tiene dos motivos. Una es entender de que estamos en un tiempo particular de mucho ruido a nivel de la iglesia, de muchas voces, de muchas doctrinas, de mucha en YouTube, en las redes sociales, y que más que nunca tenemos que custodiar el evangelio puro del Señor, el que Dios nos ha dado a nosotros, y también valorar de que en todo ese caos que hay a nivel global, Dios tiene iglesias saludables, vivas, y hombres y mujeres de Dios como los pastores Quiroga, que nos pueden inspirar y nos pueden decir: es por acá, porque ya estuvimos ahí, ya pasamos por esto. Entonces hoy Catedral es una iglesia de 17 sedes a la central, miles de personas, un impacto global, y yo quiero eso para nuestra iglesia. Yo quiero eso para nuestra iglesia. Desde el momento que el Señor nos llamó y nos dijo: haré de ti, casa de vida, una iglesia grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y que por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo le creí como un niño. Y hoy estamos empezando a ver el vástago de esas cosas. Lo que quiero es que puedas cerrar tus ojos y decirte: Señor, yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ser parte de lo que estás edificando en Casa de Vida, de lo que estás construyendo en Casa de Vida, y que puedas contar conmigo en donde tú quieras, para lo que tú quieras, en el tiempo que sea, sin condiciones, sin reservas, y saber de que mañana, como pasó con los pastores Quiroga, puedas crecer muchísimo aquí, pero mañana Dios te llame y nos dé la confirmación de que haya que abrir algo nuevo en otro territorio y tengas que empezar de cero. Saber de que se puede. Aquellos que ni siquiera todavía han empezado su grupo de conexión, no detengas más lo que Dios quiere hacer contigo, porque nuestra misión no es hacer algo grande. Nuestra misión es que lo pequeño que Dios nos dé, cuidarlo, cultivarlo, regarlo hasta que se vuelva grande. Siempre todo empieza pequeño. Nunca subestimes lo pequeño. Lo que hoy estás haciendo para el Señor, aunque te parezca pequeño, lo que estás haciendo como voluntario, aunque te parezca poco, lo que estás haciendo en tu grupo que parece que no crece y parece pequeño, no lo subestimes. Mañana puede ser muy grande para la gloria de Dios. Entonces, esta oración con la cual quiero cerrar esta sesión es: Señor, contá conmigo, dame visión, dame visión. Y no permitas que sea uno más del montón. No permitas que me quede a mitad de camino. Yo decido, es mi decisión, ir hasta el final. Dale, decirle al Señor: es mi decisión ir hasta el final. Y vamos a adorar unos minutos más. Sí, Señor. No hay mejor lugar que en los
Levanta tus manos al cielo y dile al Señor: eres mi primer amor. Solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor lugar que en los brazos de